El origen de Valiant Pharmaceuticals fue una empresa llamada BioBio, una corporación de mala muerte en Canadá. En 2010, una especie de fusión entre Valiant y un hombre llamado Mike Pearson asumió el cargo de la empresa que quedó. Cuando Mike Pearson asumió el mando de Valiant, cada acción valía menos de $15 y el valor máximo fue de $262 por acción, una de las mayores oportunidades de ganar dinero que haya visto Wall Street. Valiant está succionando empresas. Eran como una aspiradora sacando empresas de los mercados públicos. En un punto se había registrado que habían comprado más de 100 empresas. El dinero inteligente está en los fondos de cobertura principales. Algunos de los mejores inversionistas, desde el fondo Sequoia, dirigido por un protegido de Warren Buffett, Robert Goldfarb, hasta Bill Ackman, cuyo fondo, Pershing Square, era uno de los mayores y más exitosos fondos de cobertura, hasta Valuact, lo cual este fondo siempre pasó desapercibido, pero se le considera inteligente. Todos ellos estaban en Valiant. Vieron a un CEO que prometió una estrategia revolucionaria, que era más inteligente de lo que otros hacían en las industrias farmacéuticas. Esto era como música para los oídos de la gente de Wall Street, que se creen más inteligentes que los demás. Para ver a Valiant había que hacerlo desde afuera. Si estabas adentro de la máquina de Wall Street, solamente querías que sus acciones siguieran subiendo. Pero por otro lado, había disidentes llamados agentes de ventas cortas. Uno de estos es llamado Andrew Left. ¿Pero qué es esto de ventas cortas? La bolsa abre todos los días. Todos los días las acciones tienen la misma oportunidad de subir o de caer. Pero todos siempre piensan que las acciones siempre suben. Si el 90% de los estadounidenses ven en la bolsa qué acción subirá el día siguiente, ¿por qué no cambiar un poco la idea y decir, intentaré ganar dinero, pero viendo qué acciones caerán al día siguiente? Con Valiant, nadie quería hablar de las ventas. Todo se trataba de los mágicos números que publicaban en su plataforma, efectivo pro forma, etc. Eso era lo que les importaba a los inversionistas. La mayor fuente de ingresos de Valiant no eran las nuevas drogas, eran las ganancias que conseguían con las compras de nuevas empresas, de pequeñas empresas. Pearson era un escéptico al dinero. Que las farmacéuticas gastaran su dinero en nuevas drogas, creía que era un desperdicio de dinero. Había mejores modos de dirigir una farmacéutica, modos más eficientes que darían más dinero a sus accionistas. Fahmy Quadir, agente de ventas cortas, empezó analizando la historia de productos bajo receta de Valiant. Después de comprar las empresas, Valiant aumentaba exponencialmente. Luego los volúmenes de ventas y los pacientes que tomaban la droga disminuían sustancialmente, pero las ganancias de Valiant subían. El objetivo de Mike Pearson era ser una de las mayores 5 farmacéuticas para el año 2016, pero para hacerlo tenía que comprar algo más grande que Valiant. Una opción clara era comprar Allergan, que en ese momento era una farmacéutica exitosa, pero no tenía los recursos ni el efectivo para hacerlo, y se unió con Bill Ackman, pero igual no resultó. En ese momento, Valiant estaba en primera plana, y con la atención llegó al escrutinio. Jim Chanos, un famoso agente de venta corta, empezó a hablar sobre las fallas del modelo de negocio que tenía Valiant en ese momento. Un grupo de ex ejecutivos de venta de la empresa Valiant empezó a quejarse por algo llamado Philidor. ¿Pero qué es Philidor? Todos se preguntaron lo mismo en ese momento. Se descubrió algo en la decisión del Consejo de Farmacia de California, en donde le negaba a Philidor la licencia para poder operar como farmacia. Entonces se supo que esta era una farmacia. El Consejo de California creía que Philidor era un fraude. A simple vista, era una farmacia de correo. Se tenía que vincular, sin lugar a dudas, a Valiant con Philidor, porque Philidor era una prueba concreta. Entonces, ¿qué es un Philidor? Es una referencia al ajedrez, es una referencia a un famoso ajedrecista francés de los siglos XVIII y XIX. Se empezó a probar otros términos de ajedrez en los buscadores, y se descubrió uno que relacionaba con Valiant, la apertura del rey aceptada. En inglés, la apertura del rey aceptada es KGA. En el informe anual de 2014 de Valiant, decía que KGA era propiedad de Valiant. Con el tiempo, se descubrió que en un estado, Philidor era propiedad de KGA. Se cree que Philidor está evadiendo que le negaran la licencia del Consejo de Farmacia de California. Hicieron todo lo posible para mentir a la gente y cubrirlo todo. Valiant no tenía suficiente efectivo y por eso inventaron Philidor, para tener más efectivo y comprar la droga Cypren. Con esto empezaron a estafar a la gente por $250 millones
con amenazarlos de muerte. Las elecciones y Shkreli fueron el punto de inflexión. Martin Shkreli compró Darpren, cubrió gran parte del costo con las aseguradoras y pacientes con VIH y se hizo rico. Valiant no lo hizo solo por Darpren, lo hizo con 100 drogas más. La fórmula de Valiant era: lo haremos con todo lo que podamos. Andrew Left desafió a Valiant llamándola la Enron de las farmacéuticas. La comparación cultural con Enron era acertada, porque ambas empresas tenían la cultura de evitar las reglas e ignorar la ética. En ese momento, la historia que planteaba Andrew Left estaba mal, no era acertada. Pero igual Valiant no podía defenderse, porque de hacerlo, tendrían que aclarar lo que está pasando. En un mes, las acciones de Valiant cayeron un 59%. La empresa pegó valor por $26.000 millones. La empresa hizo una conferencia telefónica y Pearson trató todo lo posible de distanciarse de Philidor. Aunque Pearson los había llevado a esta situación, todos parecían creer que era el único que podía salvarlos. Hubo mucho drama que se filtró a la prensa alrededor de Pearson. Valuact pertenecía a la junta y quería mantener a Pearson, pero Ackman, que empezaba a aumentar su activismo en Valiant, no quería a Pearson cerca. Ackman tomó control efectivo de la junta directiva y despidió a Pearson. Pearson pasó de ser multimillonario en los papeles por el trabajo que hacía para Valiant y los negocios que hacía, a ser un potencial delincuente y ser investigado por varios cargos graves. Valiant finalmente le dijo al Congreso que bajaría los precios de las drogas, pero no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque si bajan el precio de las drogas, no tienen cómo pagar las deudas. Lo más increíble de esta historia de Valiant es la divergencia entre lo bueno para los inversores y lo bueno para la sociedad, que en este caso ocurrieron los dos y no importó. Finalmente, lo que sorprendió en el caso de Valiant es que el Congreso nunca encontró nada ilícito en las acciones de esta.